En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Tenemos la presencia de la doctora Ligia Rodríguez, con quien vamos a hacer información principalmente sobre este tema político que estamos aquí manifestando. Se habla fuertemente de que el doctor Nixon Granda no debe de ser el vicealcalde del Cantón Loja, sino que dicho cargo debe de estar bajo su dirección y su regencia, doctora Ligia Rodríguez. ¿Por qué los sectores feministas se amparan en estos temas para exigir un derecho que usted ni siquiera lo ha peleado, ni siquiera lo ha dicho? Y si está en ese radar suyo la vicealcaldía, yo creo que es el momento de decirlo. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias a ese radio, a los quienes están vigentes en la audiencia, manifestarle de que el tema de derechos en general ha sido una de las bases fundamentales de la política que hemos llevado desde el sector social en donde nos hemos encontrado. Conquistar los derechos de los pueblos no es fácil, significa todo un proceso de lucha, de concientización, pero por sobre todo de dar propuestas claras para evidentemente tenerlas ya en la faz de la legislación y poder acceder a ellas. Las mujeres hemos luchado durante largos años sobre la vulneración de estos derechos y efectivamente hemos tenido que impregnarlos en la Constitución y en las leyes generales para que puedan ser establecidos, ¿no? No debería ser así. ¿Por qué? Porque es algo natural los derechos, porque tenemos que entender que en la sociedad la única relación existente es entre el hombre y la naturaleza, y que quienes nos dividieron de que la relación social es entre hombre y mujer fueron precisamente un sistema social en donde le interesa esta pugna, no solo en términos, político de poderes, no solo en términos social, económico, sino en términos de género, es decir, entender que supuestamente el hombre, el hecho es el que está atentando y vulnerando los derechos de las mujeres. Entendemos claramente que el tema de la vulneración de los derechos se inicia en el sistema y en los estados que tienen actitudes patriarcales y machistas que se reflejan en la administración pública, privada, que se reflejan en la casa. Entonces, esto ha conllevado para que en las leyes se corresponda con esta posición. Por eso es que en la Constitución dice que debe haber equidad de género, por eso el Código de la Democracia manifiesta que en elecciones pluripersonales debe haber alternabilidad, por eso es que el COCTAC dice que se debe mantener el principio de género para elección, en este caso de vicealcalde. Nosotros estamos claras, hemos luchado por eso, hemos estado, pero también somos políticos. Y hemos decidido, a la par que impulsamos el tema de que sea una mujer la que vaya a la vicealcaldía, sin embargo primó el tema del proyecto político de la actual administración. En ese sentido no hubo vulneración de nuestros derechos a lo interno de este nuevo cabildo, porque no hubo candidata a vicealcalde mujer, ni tampoco nosotros hicimos por elegir, sino más bien aportamos con el proyecto político para de aquí dar paso a un mejor momento. Ahora, usted plantea algo interesante que me parece necesario y vital irlo descifrando, pero antes de ello, por ejemplo, le consulto algo. ¿Hay derechos que valen la pena luchar y hay derechos que no valen la pena ni siquiera iniciar una lucha? Todos los derechos, absolutamente todos, que vienen de las demandas sociales, políticas, económicas de los pueblos, son legítimos, absolutamente. No pueden haber derechos ilegítimos. Entonces, la legitimidad de la demanda social, política, económica, cultural de un pueblo nos obliga a esa lucha y a poderla provocar en ese momento, como estamos planteando, ubicarla ya dentro de las leyes generales. Doctora, pero en este caso, por ejemplo, un derecho legítimo sería
el de participar políticamente y de manera universal a todos los seres humanos que habitan una determinada jurisdicción o un estado. Ese caso sería, por ejemplo, las elecciones, de ser partícipe, de elegir y ser elegido en democracia, ya sean hombres o mujeres, ese derecho de participación universal. Pero en cambio, de valerse a lo mejor de un argumento en el sentido de la paridad de género, de distribuir los escaños, de distribuir, a mí me toca, a ti no te toca, si no le toca al otro sector, ¿ese derecho sería ilegítimo? No necesariamente, no sería ilegítimo en el sentido de la práctica como lo asume, porque de allí si lo asumimos normalmente como se ha planteado constitucionalmente, no, la alternabilidad me parece que es un derecho legítimo, pero el propósito que usted lo manifiesta ya no tiene sentido, sino que es una actitud arribista, una actitud oportunista que sí hay de ciertos sectores, de ciertos hombres, de ciertas mujeres, sí lo existen, pero también vienen por el hecho de que son candidatas o asumen una responsabilidad administrativa en el sentido personal, muchas veces lo hacen. Hay muchas mujeres que lo hablan a título personal y lo trabajan a título personal. Nosotros tenemos otra práctica social, siempre hemos sido orgánicos, siempre hemos sido parte de las decisiones democráticas de nuestras organizaciones, entonces no cabería aquí en ese sentido, es decir, es legítimo todos los derechos, pero sí hay actitudes en medio de eso, de personas con carácter arribista y oportunista que deslegitiman ese hecho que los... O sea, en otras palabras, por ejemplo, algunos derechos que podrían ser supuestamente generales o universales, podrían alterar lo que serían bases institucionales y de gobernabilidad. Porque claro, yo le pongo el caso, por ejemplo, usted dice, el proyecto era en este sentido y nosotros somos orgánicos. Claro, ¿qué hubiese pasado si usted hubiese sido candidata para la vicealcaldía del Cantón Loja conjuntamente con el doctor Nixon Granda? ¿Usted hubiese reunido todos los votos de lo que es la parte íntegra del cabildo, o es que iba a exigir el derecho de estar en la vicealcaldía porque era el tema de paridad? Así no tenga los votos. Allí estaría alterando lo que sería una voluntad de cómo estructurar correctamente el gobierno cantonal, doctora. Bueno, el cabildo, como su nombre lo señala, es parte de un cabildeo. En ese sentido también se dio este cabildeo en el tema de la vicealcaldía. No es verdad de que supuestamente no hicimos nada y nos allanamos. Las organizaciones feministas que reclamaron saben que estuvimos con ellas y discutimos. Y efectivamente cuando les dijimos, yo les planteé y les dije de que, o sea, no se podía entender quién podía ser la candidata, y les dije que nos manejemos con el mismo término que están planteando la candidatura del compañero Nixon Granda. Yeah. Ellos están planteando que es el más votado, porque no trabajamos por la compañera más votada. ¿Qué era usted? ¿Qué es usted? Claro, para ver si teníamos de alguna manera o podríamos vincular el tema o debatirlo. Ni siquiera se lo debatió porque no se llegó a esa madurez política que también debe haber en las organizaciones femeninas, de entender una realidad multidisciplinaria para poder acceder a algo. Y me parece que es fundamental entender algo que yo reclamé públicamente, donde estuvieron las organizaciones de mujeres en el proceso electoral, alimentando el tema de que sean más mujeres las que estén en el cabildo. No, por eso es que en el cabildo somos 3 mujeres y 8 varones. Solo en esos términos todavía no nos ganamos de manera cuantitativa, se podría decir, esta posibilidad. Sin embargo, eso tampoco prima en nosotros y particularmente en Ligia Rodríguez, sino el proyecto político, la institucionalidad, darle la vida orgánica que requiere hoy un municipio que básicamente ha estado devastado. Eso es lo fundamental y la ciudadanía eso quiere. La ciudadanía no está queriendo ver de que estemos discutiendo de quién debe estar y quién no debe estar. La ciudadanía lo que quiere es que respondamos
al proyecto político por cual ellos votaron. Y hoy tenemos, por ejemplo, las demandas. Llamamos y entendemos una estadística real que está pasando en Loja. Llamamos a la Constitución de la Vivienda y se cree que hasta 6,000 documentos va a tramitar Claro, en este momento la calle Sucre está llena de personas. Mire, prácticamente ha negado todo lo... Entonces, eso es lo que quiere la gente. Hay una demanda. Llamamos a 70 trabajos, 73 fuentes de trabajo y se presentan 6,000 hasta 10,000 personas. Esa es la estadística que existe en Loja. A eso debemos organizarnos, a eso debemos debatir, eso debemos ir resolviendo. Doctora, claro, me interesó lo que usted acabó de manifestar en sus declaraciones, en el sentido que los temas de Estado, los temas de gobierno, no tienen por qué ser de paridad de género, sino de visión de cómo se va a conducir un Estado cantonal o un Estado nacional. Y le pongo en qué sentido esa perspectiva. Porque al vicealcalde actual, al doctor Nixon Granda, no solamente votaron por hombres, también por él han de haber votado mujeres. Similar situación para su concejalía, han de haber votado también hombres por usted, como también mujeres. De lo que yo tengo entendido, doctora, no sé si me equivoque y usted puede corregir dicha inquietud que le voy a formular. El criterio de nosotros es que el Consejo Nacional Electoral convocó a elegir alcalde y concejales y no convocó a elegir a un alcalde y a una vicealcaldesa. Yo creo que hay allí un vacío de tipo legal también que debe irse esclareciendo. Se dice de que las elecciones de carácter unipersonal no señala las leyes de que debe haber alternabilidad, pero sí en las pluripersonales. Allí hablamos, si elegimos presidente y solo vicepresidente de la República, puede ser hombre, porque no hay para alternabilidad. Si elegimos asambleístas, sí hay alternabilidad, porque son 4 asambleístas, entonces debe haber hombre, mujer, allí va la paridad de género. Si elegimos alcalde de Loja, no elegimos vicealcalde. La paridad está expresa en los concejales, donde sí obligadamente hubo la paridad. Hombre, mujer. Entonces, ese como que es un vacío esto, para que las compañeras feministas también tengan algo por qué debatir y luchar y aclarar estos temas, me parece muy interesante. Pero sí queremos, y yo personalmente quiero señalar la actitud arbitraria que ha tenido el defensor del pueblo. ¿Por qué no nos consultó? Y él es el que asume la defensa. ¿En qué sentido, doctora? Clarifíquenos ese tema. Él, en la demanda que él hace sobre que no ha habido paridad de género en el tema de la elección de la vicealcaldía, toma nuestros nombres de concejales como que hemos sido vulnerados. ¿Su nombre? Sí, los nombres de las 3 compañeras. Yo estoy hablando de mí personalmente. Esa es una actitud patriarcal, una actitud machista, de tomarse nuestros nombres efectivamente, ¿para qué? Para supuestamente en un caso de vulneración de derechos ellos defendernos. ¿Por qué es que no nos avisaron? ¿Por qué no nos pidieron el consentimiento? Ellos son los que hacen la demanda. Yo creo que esa demanda debe ser desestimada, porque no está claro de que se hayan tomado nuestros nombres para transmitir el hecho que ha sido vulneración, cuando nosotros tenemos entendido que no hubo vulneración porque primó el proyecto político para la elección de la vicealcaldía. O sea, doctora, usted no está reclamando la vicealcaldía y usted se siente afectada al que hayan asumido esta pretensión de reclamación bajo su autorización. Así es. Yo creo que ustedes, como entendidos en las leyes, vale que revisen esa demanda, no sé si ya la tengan, está ya publicándose. Claro, si usted no autoriza, no hay por qué motivar una acción de ese tipo. Así es. Entonces, en definitiva, allí yo veo vulneración, ¿no? Usted ni me avisa y se toma mi nombre para decir que me han vulnerado mis derechos, cuando no entendieron cómo se dio el tema. En Cuenca es diferente. En Cuenca sí hubo una candidata para la vicealcaldía, hubo una propuesta de carácter de género y de respeto a la equidad, y eso se hizo tabla rasa de ese momento de la elección. Entonces sí hay vulneración allí de derechos. Yo quiero señalarle también a la ciudadanía y a ustedes de que no es de que pueda estar yo en contra del tema de que haya equidad y que todo el tema de la discriminación que hemos sufrido a lo largo del tiempo y seguimos sufriendo en su mayoría nosotras las mujeres, porque ya no podemos hablar solo de eso, hay vulneración de los derechos a todos los ciudadanos y en particular a hombres también y también a mujeres.
¿no? Pero hablando de la generalidad, las mujeres somos las más vulnerables y por eso nos hemos visto obligadas a que las leyes de la República asuman temas efectivamente para que se respeten nuestros Sí, pero derechos. doctora, pero en temas de Estado yo creo que no debería o no tendría la capacidad jurídica o la suficiente cimentación de lo que es el constitucionalismo, si cabe el término, de arbitrar medidas en temas de Estado bajo esa direccionalidad. Y le pongo el ejemplo más claro. Acá, cerca de unos 50 o 100 metros, estamos observando una aglomeración de personas. Vamos al tema de paridad de género. Son cerca de 900 viviendas. Deberían de existir 450 para hombres y 450 para mujeres. Mire cómo nacen los temas. Y es lógico lo que usted está planteando. Claro, Si estamos hablando de la paridad. porque si hay 700 hombres que están allí plantados en este momento cerca de Viva en Loja, las 300 o 400 damas que están allí, automáticamente ellas podrían acceder las 400 frente a los 700. Bueno, el O escogitamiento. sea, son cosas que se ponen en temas de debate. discusión. Sí, muy importante, porque como le digo, da lugar o se inicia, estamos iniciando este debate, me parece que tenemos que seguirlo retomando y profundizando, porque no es simple, literal que usted diga, bueno, en la Constitución dice que tenemos que haber equidad de género, el COTAC dice que el principio de género debe primar, no le dice tampoco el COTAC que sí debe ser mujer, sino que debe primar el principio de género. Entonces, en esas condiciones creo que el debate se ha abierto efectivamente para ver qué tanto, cuáles son los grupos más vulnerables, qué vulnerabilidad hay en el tema de la mujer y seguir manteniendo esta lucha por la reivindicación de estos derechos. Entonces, y ir entendiendo, como le digo, el fenómeno social, es un fenómeno social, porque si hablamos de la paridad, usted dice, podemos también que se dé acá la paridad. Cuando acá tiene otra característica, necesitamos el carácter social. Y aquí va la primera sí, división social que existe. Esa sí es la existente, que es entre los que son dueños de los medios de producción, los grupos económicos y la gran mayoría de los sectores sociales y populares. Allí sí está una vulneración muy clara y esa brecha cada día es más grande entre pobres y ricos. Por lo tanto, es que la demanda efectivamente de las necesidades sociales y del respeto a los derechos cada día va a ser más grande. Estamos iniciando este debate. Yo coincido en muchos temas con las organizaciones de mujeres, con las mismas compañeras feministas, en que nada está haciendo el favor. Todo es conquista de derechos a lo largo de tiempo. Muchas compañeras han legado su vida por mantener estos propósitos, han entregado todo su juventud y su vejez, todo a la lucha de las reivindicaciones propias de las mujeres y de los sectores sociales. Particularmente creo que la lucha debe ser por la liberación de nuestro pueblo y en medio de eso nos vamos las mujeres a emancipar. La emancipación, ya lo habló Marx, de las mujeres, eso es lo que requerimos, porque así tengamos un gobierno que ya han habido con tintes socialistas, digo usted, en Rusia en un momento determinado, en Cuba también, no se resolvió el tema de la discriminación de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Liberar a nuestro pueblo, sí, pero las mujeres emanciparnos de toda una construcción social que ha habido desde el punto de vista de la actitud patriarcal que ha tenido el Estado, de las actitudes machistas que nos han negado a nosotros una mejor posibilidad. Claro, el mensaje es muy claro el suyo. No se vayan por lo más fácil, váyanse por lo más difícil si quieren ser líderes de mujeres. Yo lo he visto a usted durante más de 40 años como líder en lo que son las direcciones y también las opiniones que generaba en función de un Estado y en función de un gobierno. Y ese respeto usted se lo ha ganado en las calles. Entonces allá hay una gran diferencia en lo que nos acaba de manifestar. Una cosa es ser por lo más fácil, reclamar esas líneas o estas directrices frente a lo que sería un líder político. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Gracias a ustedes, a SR Radio, a la audiencia. Me parece que ustedes abren hoy un debate muy importante que no hay que dejarlo. Vamos a encontrar muchos problemas más en el tema de vulneración de derechos.
particularmente a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y este es un espacio para ir creando conciencia social, política, cultural en la población, para de aquí en adelante fortalecernos mejor. Desde Loja ha sido el ícono, Loja, de muchas representaciones a nivel nacional e internacional en toda índole político, cultural y todo, y ustedes están dando un gran aporte en ese sentido para engrandecer a nuestra Loja. Doctora, brevemente, esta inquietud tiene que, le cuestiono, ¿usted lo reconoce al doctor Nixon Granda como vicealcalde o usted va a reclamar la vicealcaldía? Mire, yo creo que fui clara en decir que nosotros decidimos apoyar a Nixon Granda en función del proyecto Sí, político. nosotros, usted. Yo ¿Lo reconoce particularmente al doctor? lo reconozco a él como el vicealcalde. Es más, si ustedes oyen el audio de ese día, fue la que propuse el nombre de él para la vicealcaldía. Perfectamente, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Ligia Rodríguez, concejal del municipio del Cantón Loja, estuvo en Prensa Radial. Vamos a ir a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.